pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, y de ahí vamos a tomar el mensaje del día de hoy. San Juan, capítulo 8, versículo 31. Verse John 8:31. Ya nos lo están proyectando ahí en la pantalla, pero hermanos, sigamos con esa costumbre que tenemos de traer nuestras Biblias para que usted pueda aprender a manejarla. San Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Estamos listos? San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero leerles nuevamente esta última frase. Fíjense bien lo que dice, hermanos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. To the Jews who had believed in him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. You are really my disciples. Y yo quiero predicar, hermanos, en esta tarde bajo el tema los discípulos de Jesús. ¿Cómo? Los discípulos de Jesús. Hermanos, extiendan su brazo hacia un par de servidores. Queremos predicar la palabra en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que podamos, Señor, estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que podamos compartir esta palabra. Señor, usa nuestras vidas. Reconocemos nuestra incapacidad. Sabemos que dependemos totalmente de ti, Padre, y te pedimos que tú nos uses en este día para poder compartir tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte, como siempre, hermanos. Antes de que tome asiento, denle un aplauso fuerte a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias. Tome asiento, por favor. Quiero saludar a un par de personas que se encuentran aquí. Nos visitan en esta tarde. Uno de ellos se llama Eduardo Tenorio. ¿Se encuentra por aquí Eduardo Tenorio? Póngase de pie, por favor, Eduardo Tenorio. Gracias por venir a visitarnos. Bienvenido. Bienvenido. Y también queremos saludar a Francis Castro. ¿Está Francis Castro por aquí? Francis, póngase de pie, por favor. Bienvenido, Francis. Bienvenidos. Si hay alguien más que se me pasa por aquí, tenemos visitas por aquí, hermanos, amigos de su hermano Héctor, hermanos en la fe. ¿Por qué no se ponen de pie también, hermanos? Dios los bendiga. Póngase toda la familia de pie. Sean bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Ellos ya nos han visitado en algunas ocasiones anteriormente, pero como siempre sean bienvenidos. Muy bien, ¿estamos listos para recibir la palabra? Muy bien, quiero predicar en esta tarde bajo el tema los discípulos de Jesús. Today we're preaching under the theme, the disciples of Jesus. Los discípulos de Jesús. The disciples of Jesus. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Where are the disciples of Jesus? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? ¿Hay un discípulo de Jesús aquí? Where are the disciples of Jesus? Are they here? Gloria a Dios. Glory to God. Miren, el Señor le dijo a todos los que lo seguían, porque a Jesús lo seguía una gran multitud de personas. The Lord said to all those who followed him, because a lot of folks followed him. Cuando Jesús estaba predicando aquí en esta tierra, hermanos, a Jesús lo seguía una gran multitud de personas, miles de personas. When Jesus was preaching on the earth, brothers, there's a multitude of people who followed him. A lot of people followed him. Y el Señor es como si en un momento se detuviera y la gran multitud atrás de él, y un momento el Señor se detuviera y volteara hacia ellos y les dijera esto. It's as if there was a multitude of people, and when he turned around, there was thousands of people, and he said the following. Y el Señor le dice: si ustedes se mantienen en obediencia a mi palabra, He says, if you maintain in obedience to my word, serán verdaderamente mis discípulos. you will truly be my disciples. Serán verdaderamente mis You will discípulos. truly be my disciples. Hermanos, el requisito principal para ser un discípulo de Jesús The main requirement to be a disciple of Jesus es mantenerse en obediencia a la palabra de Dios. is to remain obedience to the word of God. Mire qué importante para Dios es la obediencia, hermanos. Look at how important it is, the obedience to the God. Él dice: si tú quieres ser mi discípulo, He says, if you want to be my disciple, el requisito principal que yo tengo the main requirement that I have, es que tú tienes que aprender a someterte a mi palabra. you have to learn to submit to my word. Un verdadero discípulo de Jesús A real disciple of Jesus se distingue porque es obediente a Dios y a la palabra de Dios.
He is distinguished because he is obedient to God and to his word. Hermanos, no basta con creer solamente en Dios. It's not enough to believe in God. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. So a lot of people say they believe in God. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? La gente le va a decir, sí, yo creo en Dios. If you ask people, do you believe in God? They say, of course I believe in God. Inclusive el diablo y los demonios también creen en Dios. ¿Sabe usted eso? As a matter of fact, even Satan and demons believe in God. Did you know that? Eso lo dice el libro de Santiago. Book of James tells us that. Que inclusive ellos creen y tiemblan. That they believe, yet they tremble. Sin embargo, no se someten a Dios. Yet they don't submit to God. Ellos no se someten a Dios ni a su palabra. Ellos son rebeldes. They don't submit to God or his word. They revolt. Por eso uno de los títulos con los cuales se le conoce al diablo es Satanás. That's one of the titles that the enemy has is Que el Señor lo Satan. reprenda. May- Y el nombre de Satanás significa el adversario o el opositor. And the word Satan means adversary, O sea que el oppressor. trabajo de Satanás es oponerse contra Dios o tratar de ser un adversario contra Dios. Satan's job is to be an adversary of God. Si Dios dice es por aquí, el diablo dice no, es por acá. If God says it's this way, Satan says it's that way. Si Dios dice se va a hacer así, el diablo dice no, se va a hacer asá. If God says it's going to be this way, Satan says no, it's going to be that way. O sea que el diablo siempre está oponiéndose a lo que Dios dice en su palabra. So Satan is always opposing to the word of God. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre un seguidor de Jesús So there's a big difference between a follower of God, of Jesus, y un discípulo de Jesús. and a disciple of Jesus. El seguidor solamente cree. The follower just believes, Sin embargo, el discípulo, aparte de que cree, se somete a Dios. yet the disciple, a part of believing, he also submits to Jesus. ¿Se da cuenta que sí hay una diferencia? You realize there's a difference? Uno solamente cree, One just believes, pero el otro, aparte de que cree, se somete a Dios y a su palabra. but the other also submits to God. Entonces, para Dios creer no es suficiente. So for God, it's not enough to just believe. Tenemos que someternos a Dios y a su palabra. We must submit to God and his word. Eso es lo que hace la diferencia entre los seguidores y los discípulos de Jesús. That's what makes the difference between a follower and a disciple of Jesus. Mire, cuando Jesús estaba en esta tierra, When Jesus was on earth, Él estuvo por 3 años y medio predicando la palabra. he was preaching for 3 years and a half. Y mucha gente le seguía, miles de personas le seguían, como le vengo diciendo. And thousands of people followed him. Y unos le seguían por curiosidad. Some followed him out of curiosity. O sea, entre toda la gente había distintas motivaciones del por qué seguían a Jesús. The multitude of people, there was different motivations of why they followed Jesus. Unos lo seguían por curiosidad, Some followed him out of curiosity. pues dicen que resucita muertos. When they say he resurrects the dead. Dicen que sana a los enfermos y echa fuera They demonios. say he heals the sick and Vamos a ver si es cierto. delivers people from demons. So let's see if Entonces it's muchos true. lo seguían por curiosidad, So many followed him out of curiosity. porque hacía milagros, Because he did miracles, sanidades, healings, prodigios deliverances. y liberaciones. Entonces otros lo seguían por conveniencia. Others followed him out of convenience. Dicen que cuando se acaba de predicar se pone buena la cosa. They say when he finishes preaching, the thing gets really good. Parece que hay hamburguesas y hot dogs. It looks like there's burgers and hot dogs. Dicen que después multiplica los panes y los peces y da de comer a He todos. said he multiplies the loaves and the fishes and everybody gets fed. Vamos, porque parece que se pone buena la cosa. Let's go because it gets pretty good out there. Entonces otros lo seguían por conveniencia, Others followed him out of convenience porque les daba de comer. because he fed them. Otros lo seguían con la intención de encontrarle alguna falta al Señor, Some followed him with the intention of finding a fault in him para después poder acusarlo. to later accuse him. Vamos a ver si se le sale algo y después lo podemos acusar. Let's see if he says something wrong so then later we can accuse Pero him. no lo seguían con un buen corazón. But they didn't follow him with a good heart. Sin embargo, otros lo seguían con un corazón limpio y sincero, But others did follow him with a sincere and pure heart porque ellos deseaban ser verdaderos discípulos de Jesús. because they wanted to be true disciples of Jesus. Ellos deseaban ser verdaderos discípulos de They said they Jesús. want to be true disciples of Jesus. Y yo no sé cuál sea la intención con la cual usted esté siguiendo I eso. don't know with what intention you're here following Pero Jesus, déjeme decirle que Dios lo sabe. but God knows. Yo no sé si usted verdaderamente se quiere constituir como un discípulo de Jesús. I don't know if you actually want to be a true disciple of Jesus. Un discípulo A disciple es una persona que está determinada a seguir a su maestro, is a person who is determined to follow his en este master. caso a Jesús, In this case, it's Jesus. con la intención With the intention de aprender de Él, to learning from him, de ser como to Él be like him, y de vivir según su ejemplo. and live according to his Ese es un example. verdadero discípulo de That's a Jesús. true disciple of Él Jesus. quiere aprender todo de Él. He wants to learn everything from Él him. quiere ser como Él. He wants to be like him. Y Él quiere vivir según su ejemplo. He wanted to live as his example. Por eso la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, 1 Peter 2:21 says, pues para esto fuimos llamados,
To this you were called, para que sigamos sus pisadas. because Christ suffered for you, Usted y yo hemos sido llamados para seguir las pisadas de nuestro Maestro. leaving you an example that you should follow him in his steps. Tenemos que esforzarnos para aprender todo de Él. We must learn everything from him. Tenemos que esforzarnos para ser como Él We should be like him, y tenemos que esforzarnos para seguir el ejemplo de Él. and we must take his example. Entonces, ese es el anhelo de todo discípulo de Jesús. So that is the desire of every true disciple of Ser Jesus. como su Maestro. Be as his master. Ser como su Maestro. Be as his master. ¿Cuántos quieren ser como su Maestro? How many want to be ¿Cuántos as quieren his ser master? como su Maestro? How many of you want to be as his master? Diga conmigo, yo quiero ser como mi Maestro. Say, I want to be like my master. Ahora, déjeme decirle una cosa. Let me tell you something. Un discípulo de Jesús es una persona sumamente privilegiada. A disciple of Jesus is an extremely privileged person. Si usted es un discípulo de Jesús, usted es una persona sumamente privilegiada. If you're a disciple of Jesus, you're an extremely privileged person. Pregúnteme por qué. Ask me why. Vamos, pregúnteme por qué, pastor. Ask me why, pastor. Vamos, pregúnteme por qué, Ask me why, pastor. pastor. Porque usted ha sido llamado y escogido por Dios Because you have been called and chosen by God para ser un hijo amado por toda la eternidad. to be beloved children for all eternity. Usted va a ser amado por Dios por toda la eternidad. You will be loved by God for all ¿Sabe eternity. usted que no toda la gente va a ser amada por Dios por toda la eternidad? Do you know that all people won't be loved by God for all eternity? Cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 25, When you read Mateo capítulo 25, Matthew chapter 5, el Señor está al frente de un grupo de personas y separa a unos a la derecha y separa a otros a la izquierda. ¿Han leído ese pasaje? some people are standing in front of him, some to his right and some to his left. Se llama el juicio de las naciones. It's called the judgment of the nations. Y les dice a un grupo, les dice, venid benditos de mi Padre, It says, my beloved of the Father, heredad el reino preparado inherit the kingdom that is para prepared vosotros desde antes de la fundación del for mundo. you before the foundation of the world. Les dice, vengan benditos, It vengan says, benditos come de here, the Dios. blessed. Pero voltea con otro grupo He looks at another group. y les llama una palabra muy distinta. He calls them through a different word. Les llama malditos al fuego eterno, He calls them the cursed to preparado para eternal el diablo y fire, sus ángeles, prepared for Satan and his porque angels. rechazaron a Jesús. Because they rejected Jesus. Entonces no todos van a ser amados por toda la eternidad. So not all will be beloved by Pero all si usted eternity. es un verdadero discípulo de Jesús, usted va a ser amado por toda la eternidad. But if you're a true disciple of Jesus, you will be beloved for ¿Cuántos all quieren ser eternity. amados por toda la Who eternidad wants to por be nuestro beloved Padre by all Celestial? eternity? Gloria al Señor. Glory to God. Hermanos, este es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. Brother, this is a great privilege that the Father has La given Biblia us. dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo The Bible said He chose us before the foundation of the world. y que en amor nos predestinó And through love, He predestined us para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. to be adopted as children through Jesus Qué Christ. hermoso privilegio tenemos los discípulos de Jesús. What a beautiful privilege that the disciples of Jesus have. Hermanos, un discípulo de Jesús es una persona privilegiada. Brothers, a disciple of Jesus is a truly privileged person. Vamos, pregúnteme por qué. Ask me why. Vamos, pregúnteme por qué. Ask me why. Si alguien se está durmiendo, dele un pellizco y dígale, hermano, ayúdame, pregúntame por If somebody qué. is sleeping, pinch him. Ask him why. Porque somos hijos de Dios. Because we are children of God. Pastor, ¿pero qué no todos somos hijos de Dios? But Pastor, aren't we all children of God? A ver, yo le pregunto, ¿todos somos hijos de Dios, sí o no? I'm asking you, are we all children of God? Yes or no? Cuando usted le pregunta a la gente dice, todos somos hijos de Dios. When you ask people, they say we're all children of Pero God. cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que no todos somos hijos de Dios. But when you read the Word of God, you La, find out not la everybody is Biblia a dice child que of a God. todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado autoridad y potestad de ser llamados hijos de Dios. Those who Alabado sea el receive Señor. Jesus Christ as the Lord and Savior are called the children of God. Hermanos, la Biblia nos enseña que todos somos creación de Dios, The Bible shows us that we're all creation of God. pero solamente aquellos que reciben a Jesús en su corazón, Only those who receive Jesus Christ in their heart. solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados, Only those who repent of their sins. solamente aquellos que se bautizan lavando sus pecados, Only those who get baptized, washing away their invocando sins, su precioso nombre invoking His precious name, y son sellados con el Espíritu Santo, and you're sealed with the Holy Spirit. pasan a ser nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios. Be Alabado past sea el become new Señor. creation as children of God. Y ahora Dios es nuestro Padre And now God is our Father. y nosotros pasamos a ser parte de la gran familia de Dios. We become a family of the great family of God. Hermanos, qué gran privilegio tenemos los discípulos de Jesús. Brothers, what a great privilege that the disciples of God have. La Biblia dice que por cuanto ahora somos hijos de Dios,
Because the Bible says, because now since we are constituted as children of God, Y si usted se pone a ver este pasaje que dice que ahora somos hijos de Dios, because now we are children of God, tal vez usted debería de preguntarse, entonces, ¿qué era yo antes? so you think, what was I before? Eras creación de Dios, You were a creation of God, pero no eras un hijo de Dios. but you were not a child of God. Pero si tú lo has recibido en tu corazón, But if you receive y them tú in te your has heart, arrepentido, and you repented, y tú te bautizaste invocando su and you nombre, get baptized invoking y His name, fuiste sellado con el Espíritu Santo de and la you sealed in the promesa, Holy Spirit, ahora tú eres un hijo y una hija de Dios. now you're a daughter and son Eres un of discípulo God. de Jesús. You're a disciple of Jesus. Eres un discípulo de You're a Jesús. disciple of Jesus. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. La Biblia dice que por cuanto ahora somos hijos de Dios, The Bible says, because now we are children of God, Dios envió a nuestros corazones God sent His Spirit of His Son into our hearts, el Espíritu de su Hijo. the Spirit of His Son. El Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo, The Spirit of His Son is the Holy Spirit, el cual nos impulsa a clamar, Abba Padre. which prompts us to cry out, Abba, Father. Esta palabra Abba Padre es como decirle papito, es como decir una palabra cariñosa hacia nuestro Padre, una palabra amorosa. This word Abba is like saying daddy. It's Por eso es que ahora endearment. nosotros podemos acercarnos con toda confianza delante de Dios y adorarlo y exaltar su precioso nombre. Which is why we can come to the Lord with all confidence and praise Him and El love Him. Espíritu Santo nos impulsa a alabar y adorar a Dios con toda libertad. The Spirit of God impulses us to worship and praise God freely. Porque ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Because we're not slaves anymore, but Herederos children de of God, Dios inheritors of God, Y coherederos con Cristo. and co-inherited is with Bendito sea el Christ. Señor. Glory to God. Qué gran privilegio tenemos los hijos de Dios. What a great privilege Qué gran children privilegio have. tenemos los discípulos de The disciples Jesús. of Jesus. What a great privilege they have. Un discípulo de Jesús es una persona sumamente privilegiada. A disciple of Jesus is an extremely privileged person. Una vez más pregúnteme por qué, pastor. Again, ask me why, Vamos, Pastor. una vez más pregúnteme por qué, pastor. Again, ask me why. Porque tenemos paz y gozo con Dios. Because we have peace and joy with God. ¿Cuántos tienen esa paz y ese gozo dentro de su How corazón? many have that peace and joy? Hermanos, ese gozo y esa paz solamente Cristo nos lo pudo dar. Only, Esa paz y ese gozo solamente Jesucristo nos lo pudo dar. only Christ can give us that peace and joy. Y nada ni nadie nos puede quitar ese gozo que ahora está permanente en nosotros. And nothing and no one can take away from us this permanent peace that's within us. Ese gozo y esa paz ahora están permanentes en nosotros. That peace and joy is permanent within us. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, Which why the Bible says we are justified by faith. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Y la Biblia dice que el Señor nos ha dado gloria en lugar de ceniza, And the word says He has given us glory instead of ashes, óleo de gozo en lugar de luto, oil of joy instead of mourning, y un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. and a mantle of joy instead of a troubled Eso lo spirit. dice el libro de Isaías. That says in El book Señor of ha puesto Isaiah, gozo en He's nosotros. putting joy El within Señor ha us. puesto la paz de Dios en He's put the nosotros. peace of the Lord within us. Qué gran bendición tenemos los hijos y las hijas de Dios. What a great blessing the children have. ¿Cuántos tienen ese gozo God. y esa paz en su corazón? How many have ¿Cuántos that tienen joy ese and peace gozo in y their esa heart? paz en sus corazones? Ahora, hermanos, un discípulo de Jesús no solamente tiene privilegios, también tiene responsabilidades. Now, brothers, the disciples of Jesus do not only have privileges, they also have También tiene responsibilities. responsabilidades. They also have responsibilities. Ay, pastor, no me diga eso. Pastor, don't tell me that. Sí tengo que decírselo. I got to tell you. Yo creo que a todos nos gusta tener privilegios. I think we all like to have privileges, No nos gusta mucho tener responsabilidades, not too much responsibilities. pero también tenemos responsabilidades como discípulos de Jesús. We also have responsibilities as disciples of Y Jesus. la primera responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos de Jesús And the first responsibility we have as disciples of Jesus es que tenemos que caminar en obediencia a Dios y a su palabra. Eso lo he venido diciendo. is that we have to walk in obedience to His word. Recuerde que un seguidor solamente sigue a Jesús, pero no se somete a Dios. Remember, a follower just follows Jesus but does not submit to Him. Pero un discípulo tiene que caminar en obediencia. But a disciple must walk in obedience. Por eso el Señor dice, ayúdame Meni por favor con esa primera diapositiva. Por eso el Señor dice en su palabra en Josué capítulo 1 versículo 8, mire, quiero que observe por favor. Joshua 1:8. Mire lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Keep this book of the law always on your lips. Esta palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Always keep
on your lips the book Quiere of the decir law. que nosotros como discípulos de Jesús tenemos la responsabilidad Which means us as disciples of Jesus have the responsibility de leer la Biblia constantemente, to read the Bible constantly, de estudiar la Biblia to constantemente, study it constantly, de meditar en la palabra to constantemente, meditate the word de constantly, memorizar las escrituras to constantemente, memorize the word constantly. pero sobre todo lo más importante But the most important thing, es que tenemos que obedecer las we escrituras. must obey the word. Porque de nada nos sirve conocer tanto las escrituras It doesn't much just to know the word, si no the las Bible, vamos a obedecer. if we're not going to obey it. Entonces, el requisito principal para un discípulo de Jesús es que tenemos que obedecer las escrituras. So the first requirement for a disciple is to obey the word. Y esta escritura continúa diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro, Meditate on it day and night, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. so you may be careful to do everything written in it. Cuando tú lees la Biblia, When you read the Bible, cuando tú la estudias, when you study it, cuando tú meditas y memorizas las escrituras, when you meditate and memorize the tú lo word, estás guardando en tu corazón. you keep it in your heart. Tú lo estás guardando en el disco duro de tu mente. You keep it in the hard drive of your mind. Pero no solamente dice que tienes que guardarlo, But it doesn't say you just have to keep it, sino que tienes que hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. but you have to do what the word says. Y eso se llama obediencia. And that is called obedience. Porque entonces harás prosperar tu camino. Because then you will make your prosperous. Hermanos, yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren hacer prosperar su camino? Brothers, who wants to be ¿Cuántos prosperous? quieren hacer prosperar su camino? Who wants to be prosperous in their Entonces walk? la Biblia dice, denle un aplauso al Señor. Si tú guardas todo lo que está escrito en este libro If you keep everything that's written in this book y lo empiezas a poner por obra, and you put it in practice, entonces tú vas a hacer prosperar tu camino that means you will be prosperous in your walk como esposo, as a husband, como padre, as a father, en tu familia, in your family, en tu trabajo, in your job, en tu negocio, in your business, en tus relaciones, in your relationships, en la iglesia, in church, en tu ministerio, in your ministry, en cualquier área de tu vida. in any area of your Dios life. te va a bendecir God will bless you. y Dios va a prosperar tu camino God will prosper y you. todo te saldrá bien And everything would go y well. todo te saldrá bien. Everything would go well. Hermanos, a veces nos preguntamos, pastor, pero ¿por qué es que no me están saliendo bien las cosas? Sometimes we ask, Pastor, how come things are coming out so wrong, so Porque bad? tal vez conoces mucho la palabra de Because Dios, maybe you know the word much, pero tal vez no la estás but you're obedeciendo. not being obedient to it. Tal vez no la estás obedeciendo. Maybe you're not being obedient Pero to it. cuando tú haces todas las cosas de acuerdo a como Dios manda en su palabra, But when you do everything that the word el says, Señor te garantiza que todo te saldrá bien. God guarantees Todo that te everything saldrá will go bien. well. Everything will go well. Todo te saldrá bien. Everything will go well. Alabado sea Dios. Glory to God. Y la segunda responsabilidad, son solamente tres. And the second responsibility, it's only three. Y la segunda responsabilidad que tenemos los discípulos de Jesús The second responsibility es que the disciples tenemos que have confiar plenamente en el Señor. is we must fully trust in the Lord. ¿Cuántos confían plenamente en Dios? Who trusts fully ¿Cuántos in the confían Lord? plenamente en Who Dios? trusts fully in the Lord? ¿De verdad? Truly. Cuando está en un problema, ¿usted confía verdaderamente en Dios? When you're in a problem, do you truly ¿O trust se the queja Lord? de los demás? Or do you trust in other people? Muchos dicen confiar en Dios, Some say they trust in God. pero cuando están en un problema, But when they're in a problem, se quejan de los hermanos, they talk bad about their brothers, se quejan del pastor. about their pastor. Pues no decías que creías en Dios. Didn't you say you believed in God? Cuando estamos en medio del problema, te puedes dar cuenta cuando verdaderamente tu fe y tu confianza está puesta en Dios y no en el hombre. When you're in the middle of a problem, you truly know if you have your trust in God and not in man or in Jeremías other things. capítulo 17, versículo 7, mire lo que dice este pasaje. Jeremiah 17:7 says, Bendito el varón que confía en Jehová. "But blessed is the one who trusts in the Lord." Bendito el varón que confía en quién? Blessed is the one who trusts in who? ¿En quién? In who? En el pastor, In the pastor? en el diácono, In the diaconal? en la diaconisa, en el hermano, In the brother? en la hermana. In the sister? ¿En quién? In who? Bendito el varón o la mujer. Blessed is the one who trusts. Esto incluye también a la mujer. This also includes the women. Bendito el varón que confía en Jehová. Blessed is the man who trusts in ¿Y the cuya Lord confianza es quién? and who trusts in Jehovah. Es Jehová. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Dios. La fe y la confianza en Dios Our trust must be in the Lord. es lo único que nos va a mantener a flote en medio de las pruebas. The only thing that will keep us afloat in the midst of trials. ¿Hay alguien que esté pasando por alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad? Has anybody gone through some trials, some ¿Hay alguien aquí que tribulations? esté pasando por alguna dificultad? Anybody going through any tribulations or trials Pon tu right fe y now? tu confianza en Dios. Put your faith and trust in Pon the tu Lord. fe y tu confianza en Dios. Put your faith and trust in the Lord. Las pruebas son parte de nuestro crecimiento. Trials are part of growth. Hay gente que está pasando por pruebas y luchas y solamente están murmurando, renegando
y quejándose. So people are going through trials and all they do is huff and puff. Cuando alguien está con esa actitud, vas a pasar reprobado por esa prueba por la cual estás pasando. When somebody has that attitude within a trial, Cuando they estés will pasando por flunk alguna that prueba, trial. alguna lucha, tú confía en Jehová. When you go through a trial, trust in the Lord. Él ha prometido que nunca te dejará. He promised he will never Él ha leave you. prometido que nunca te desamparará. He will never forsake you. Él ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el final del mundo. He said he will be with you every day to the end of the world. Debes de entender que las pruebas y las luchas y las adversidades por las cuales Dios permite que pasemos You must understand that all the trials that the Lord son allows us parte to de be nuestro is crecimiento part of our spiritual growth y son parte de nuestro desarrollo espiritual. and our spiritual development. Dios las ha diseñado especialmente para que crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente. God has designed them so we can develop our growth Pastor, ¿qué spiritually. puedo hacer cuando estoy pasando por alguna prueba? Pastor, what can I do when I have a trial? Descansa en Dios y confía en el Señor. Rest in the Lord and trust the Lord. Y Dios se encargará de tocar los corazones para que vengan en tu auxilio. And God will touch the hearts for people to come and help you. La Biblia dice que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. The Bible says that all those who trust in the Lord will not be ashamed. Si tú pones tu fe y tu confianza en el hombre, serás avergonzado. If you put your trust in man, you will be ashamed. Pero si tú pones tu fe y tu confianza en Dios, dice la palabra del Señor, no yo, But you put your faith and trust in the Lord, the que word no serás says avergonzado. that you will not be ashamed. Porque has puesto tu confianza en el Dios de Israel, en el Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Because you put the trust in the Lord and Jehovah of Israel, mighty God. La Biblia dice, unos confían en carros, Some trust in cars, otros confían en caballos. others in horses. Pero nosotros, los discípulos de Jesús, But us, the disciples of Jesus, tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Dios todopoderoso. put our Alabado trust sea in Dios. Almighty God. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Y la tercera responsabilidad, And the third responsibility, hermanos, leer la escritura es una responsabilidad. reading the word, brothers, is a responsibility. Poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios es una responsabilidad. To put our faith and trust in the Lord is our Y responsibility. esto es algo que los seguidores de Jesús no saben. It's something that the followers of Jesus do not know. Los discípulos lo The saben, disciples know, pero los seguidores no lo saben. but the followers don't know this. Por eso es que cuando les pasa una prueba, una lucha, That's why when something, a tribulation como happens ellos to no them, aprenden a poner su confianza en Dios, sino en el hombre. they don't learn to put their trust in Cuando el hombre les the falla, Lord. dice, ya me voy. They say, I'm leaving. El hombre me falló. The man failed me. Mejor ya me voy. I must leave. Porque no han aprendido a poner su fe y su confianza en Dios. They haven't learned to put their trust and faith in Y the la Lord. tercera responsabilidad que tenemos los discípulos de Jesús. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Where are the disciples of the ¿Dónde Lord? están los discípulos de Jesús en esta Where are the tarde? disciples of the Lord? Esta palabra es para ti. This word is for you. Esta palabra es para This ti. word is for you. Y la tercera responsabilidad que tenemos los discípulos de Jesús And the third responsibility that we have, es que debemos aprender a tener intimidad we must learn to have intimacy espiritual con Dios spiritually with God a través de la oración. through prayer. A través de la oración. Through prayer, Mire, la oración nos ayuda a tener intimidad espiritual con Dios. the prayer helps us have intimacy with God. Esa es una responsabilidad. That's a responsibility. Eso no es de que si tú quieres o tienes chance o si te queda tiempo. That's not about if you have time, if you want to. Esa es una responsabilidad que tenemos los discípulos de Jesús. That's a responsibility that disciples have. Alabado sea Dios. Glory to God. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 18, ayúdeme por favor con esa última. Ephesians 6:18 says, Dice, orando en todo tiempo. and pray in the Spirit on all occasions. ¿Orando cuándo, hermanos? Pray in all ¿Cuán- occasions. ¿Orando cuándo? When do you want to pray? Cuando nos vaya mal. When it goes bad? Cuando tengo When I problemas. got problems? Cuando estoy pasando por una When I enfermedad. have a sickness? Cuando estoy pasando por una When I necesidad. have a necessity? Porque hay gente que solamente ora cuando está pasando por alguna necesidad. There's some people only pray Pero when they cuando have le está necessity. yendo bien ni siquiera se acuerda de orar. But when everything is good, they don't even remember. Esos son los praying. seguidores. Those are followers. Pero los discípulos, But the disciples, ellos saben que tienen que orar en todo tiempo. they know they have to pray at all Cuando te times. vaya bien When there's going good y cuando te vaya mal. and when it's going bad. Tienes que orar siempre. You have to pray Es una always. responsabilidad de un discípulo de Jesús. It's a responsibility of a disciple. Esa escritura dice orando en todo tiempo. The word says in all occasions. Los discípulos de Jesús debemos de orar en todo tiempo. The disciples of Jesus must pray in all, Con all toda times, oración y súplica en el Espíritu. with all kinds of prayers and requests in the Debes de Spirit. dejar que el Espíritu Santo te guíe. You must allow the Spirit to lead you. Y velando en ella en la oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos. With this in mind, to be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Es decir, hermanos, los discípulos de Jesús no solamente oramos por nosotros y por nuestras necesidades. In other words, the disciples don't only pray for themselves. Hay personas que solamente vienen a la oración cuando tienen una necesidad. Some people only come to pray when they have a necessity. Pero cuando no hay necesidad no se aparece. But when there's no necessity, they don't even come. Y por eso tenemos que estar siempre orando, hermanos. That's why we must always be praying, brothers. Porque es algo egoísta solamente venir cuando uno tiene una necesidad.
It's selfish to only come when you have a necessity. Yo entiendo que siempre hay necesidades. I understand there's always some Y por eso el necessities. trabajo de un verdadero discípulo de Jesús But that's not es the que work of tenemos a que great estar aquí disciple. orando siempre por todas las necesidades. We must be here praying for Gracias all a Dios yo estoy necessities. bien ahorita, Thank God I'm good right pero now. sé que tengo varios hermanos enfermos y con necesidad. But I have many brothers who have Y yo necessities tengo and que estar sick, orando por and I ellos. must be praying for them. Los verdaderos discípulos siempre estamos orando en todo tiempo. True disciples were praying at all times. Cuando estamos mal, When we're bad, pero también cuando estamos but bien. also when we're good. Gracias a Dios estoy bien, Thank God I'm good. pero voy a orar por mis hermanos I'm que gonna pray están for my pasando por brothers dificultades. who are going through tribulations. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Glory Dios. to God. Alabado sea Glory Dios. to God. No solo tenemos que orar por nosotros, We must not just pray for us. tenemos que orar por las necesidades de otros. We must pray for the necessities of others. El orar para nosotros, los discípulos, no es una opción. Praying for us disciples is not an option. Diga conmigo, no es una opción. Say it's not an option. El orar para mí no es una opción. Praying- Vamos, dígalo, hermano. Praying for me is not an option. Say El it to orar others. para mí no es una opción. Praying for me is not an option, Es brother. una It's a necesidad. necessity. Es una It's a necesidad. necessity. Y es una And it's a responsabilidad. responsibility. Yo tengo que estar orando I siempre. must be praying always. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. A través de la oración Through prayer, obtenemos grandes beneficios. we receive great benefits. La oración nos ayuda espiritualmente. Prayer helps us Pastor, spiritually. estoy batallando mucho en mi vida espiritual. Pastor, I'm having trouble Y spiritually. yo les digo, hermano, véngase a la oración. I tell them, brothers, come to prayer. Véngase a la oración. Come to prayer. Yo no puedo hacer mucho por I usted, can't do much for you, pero conozco a alguien but I know somebody que puede hacer grandes cosas who en does great usted. things in you. Que puede hacer grandes Do cosas en great usted. things in you. Véngase a la oración. Come to prayer. Véngase a la oración. Come to prayer. Él le va a ayudar a crecer He espiritualmente. will help you grow Hay spiritually. mucha gente que no crece espiritualmente. There's a lot of people who don't grow Hay spiritually. mucha gente que no se desarrolla There's a lot espiritualmente of people who don't develop porque no spiritually. ha aprendido a desarrollar su vida espiritual. They haven't developed their spiritual life. Siempre están dependiendo de otros. They're always depending on others for Y prayer. eso es bueno al principio, That's good at the beginning. pero no es normal que siempre estén dependiendo de otros. It's not normal you're always depending on others Llega el for momento prayer. cuando tú tienes que crecer también There's a moment where you also must y grow. ahora tú tienes que ayudar a otros. You must help others. Yo no sé si es correcto lo que estoy I diciendo. don't know if it's correct if I'm telling you this. Hay gente que viene atrás de There's nosotros people who are coming behind us. y no te puedes quedar siempre con todos aquellos que vienen You atrás. can't stay behind with all Tú those. tienes que crecer también para que ahora tú puedas ayudar a los otros. You have to grow also so you can help others. Hermanos, la oración nos ayuda a desarrollar nuestra vida espiritual. Brothers, praying helps us develop our spiritual Tú life. necesitas crecer y volverte un guerrero, una guerrera de oración. You must grow and become a warrior of prayer. Thank Y you. solamente aquí en la arena de la libertad. Only here in the arena of liberty. Esta es la arena de la libertad. This is the arena of liberty. Es aquí donde se forman los guerreros de oración. Here's where the warriors of prayer are Es developed. doblando las rodillas constantemente como se forman los guerreros y las guerreras de oración. Is kneeling to pray is how En las they'll buenas develop. y en las malas. In good times and bad times. Si estoy pasando por malos I'm tiempos going through bad times, o si estoy pasando por tiempos de bonanza, if I'm going through great times, tengo que doblar mis rodillas I must constantemente. pray. Yo estoy always. bien ahora, I'm good now, pero voy a orar por mi hermano que está pasando por una tribulación. but I'm going to pray for my brothers going through La tribulation. oración nos fortalece en los momentos de debilidad. Prayer strengthens us Pastor, in me moments siento of débil weakness. espiritualmente. Pastor, I'm weak spiritually. Ore, Pray, ore, pray, ore. pray. La oración restaura nuestra relación con Dios. Prayer restores our relationship with God. Hay personas que a veces se apartan del camino de Dios, The people who go apart from God, como la historia del hijo pródigo. like the prodigal son. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? How many remember the prodigal son? Aquel muchacho que se había apartado del camino de Dios. That boy who left from God, Pero en un momento el muchacho volvió en sí but he y volvió a la casa del he padre went back to the Father. y volvió a restablecer su relación con Dios. And he reestablished his relationship with Hay God. gente que por algún momento se aparta de Dios. There's some people for some moment they go apart from God. Hay gente que por alguna circunstancia se aparta de Dios For certain circumstances they leave God. y se sienten mal para venir delante de Dios And they feel bad coming back to God. porque saben que esa relación fue rota. Because they know the relationship was Saben que se severed. rompió esa Then relación. it was broken. Pero aquí en este lugar But here in this place, es el lugar para que tú vengas nuevamente it's a place you can come y again restablezcas esa relación con tu Padre. and restore that Y relationship with your restablezcas Father. esa relación con tu Restore Padre the relationship a with your través de Father la oración. through prayer. A través de la oración. Through prayer. Alabado sea Dios. Glory to God. La oración rompe las cadenas que el diablo pone sobre nuestra vida. Prayer breaks the chains that the devil has Pastor, put in yo our no sé qué lives. pasa, pero me siento atado.
Father, Pastor, I don't know what's happening, but No I feel tengo libertad chained. para orar. I don't have the liberty to No pray. tengo libertad para I ayunar. don't have liberty to. No tengo libertad para leer la I don't palabra. have liberty to read Estoy the haciendo word. cosas que no debo. I'm doing things I shouldn't. Estoy viendo cosas que no I'm debo. seeing things I should not. Haz tú, ayúdeme a orar. Help me pray. La oración rompe las cadenas. Prayer breaks La oración chains. rompe los yugos. La oración rompe las Prayer ataduras. breaks chains. Alabado sea Dios. Glory to God. Hermanos, yo creo que hay poder en la oración. Brothers, I believe Yo there's creo power que hay in poder prayer. en la oración. There's power in Yo prayer. sigo creyendo que hay poder en la oración. I believe there's power in prayer. Por eso el diablo les teme a los discípulos de Jesús, That's why the devil fears the disciples que verdaderamente oran en todo tiempo. who truly pray always. Porque él sabe que la oración tiene poder. Because he knows the prayer has El diablo power. les teme a los discípulos de Jesús que oran en todo tiempo. The devil fears the disciples who truly pray Porque él sabe que la oración desata el poder de Dios. because he knows that prayer unleashes the power of God. No solamente sobre nuestra vida, Not only over our lives, sino también sobre la but congregación. over the congregation. El diablo sabe que la oración desata el fuego y el poder del Espíritu The Santo, devil knows that the prayer unleashes the No fire and solamente power of sobre the Spirit, nosotros, not only over us, sino también sobre la but iglesia. also over the church. Por eso es que hará todo lo posible That's why he will do everything possible por impedir la oración en nuestra vida. to impede prayer in our Si tú lives. quieres orar, If you want to pray, pero hay algo que no te deja orar, if there's something that doesn't allow you to pray, abre los ojos porque es algo espiritual. open your eyes because it's something spiritual. Es algo espiritual. Something spiritual. Quiero orar, pero me da sueño. I want to pray, but I get Quiero orar, sleepy. pero algo pasa. I want to pray, but something El niño happens. se despierta. The kid Me wakes llaman up. por teléfono. Somebody calls me. Me habla mi esposo. My husband Me calls habla me. mi esposa. My wife calls me. Yo no sé qué pasa, pero siempre algo sucede. I don't know what happens. Something Hay una always lucha happens. espiritual. It's a spiritual fight. Hay una lucha espiritual. Spiritual fight. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Glory to God. El diablo hará todo lo posible por impedir tu vida de oración. That they will do everything possible to Sin impede embargo, la spiritual palabra life. de Dios dice lo siguiente: The word of God says, que mayor es el que está en nosotros, Greater is he who is que in mayor us, es el que está en nosotros greater than who is in que el que us, está en este than mundo. he was in the Él world. está derrotado, el diablo está derrotado, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Mayor es el que está en nosotros, y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. La Biblia dice que las puertas del infierno The no word, of God, prevalecerán contra la iglesia, the word of God says that the gates of hell will not prevail against the church, ni contra un verdadero discípulo de Jesús. nor against a true disciple of Jesus. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Where are the true disciples of Jesus? Parece que bajaron los números. Ya nada más vi 3 manos levantadas. Where Ya are nada the- más vi 3 manos levantadas. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Where are the disciples of Jesus? Eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Glory to God. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Ayúdame con un canto, por favor, Meni. Y vamos a darle gracias a Dios. We're going to thank God, brothers. Si tú eres un verdadero discípulo de If you're a Jesús, true disciple of Jesus, dale gracias a Dios thank God por todo lo que Él te ha concedido. for everything He's given you. Y si tú no lo eres, pero quieres serlo, yo creo que hoy es el momento para que tú le digas: Señor, Tell Jesus, Lord, yo solamente he sido un seguidor, I've only been a follower. pero yo quiero pasar de ser un seguidor I want to be from a follower a ser un discípulo to be a verdadero de disciple, Jesús. a true disciple of Jesus. Yo quiero abrir este altar. Si alguien necesita oración, Somebody needs prayer. es el momento para que usted hable con el Señor.